Me da mucho gusto estar con ustedes igual como en ocasiones anteriores, con la misma hambre y sed de la palabra. Y hoy vamos a seguir precisamente con Ezequiel 47, donde sigue avanzando el nivel de madurez de aquel que se deja llevar por la palabra del Señor, que se deja llevar por el ángel del Señor, que se deja sumergir poco a poco, que se ha despojado de los zapatos, ¿verdad? Porque dice que entró, vimos hace 8 días, hasta los tobillos. Y obviamente para hacer eso hubo que despojarnos de los zapatos, hubo que despojarnos de aquello que nos impide sentirnos refrescados, sentirnos aliviados, confortados, como lo vimos. Pero seguimos avanzando y dice la palabra del Señor: y midió, ¿quién? El ángel, otros 1000 codos. Estoy en Ezequiel 47:4. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, no nos cansamos de elevar nuestro clamor a ti, porque de ti viene toda buena dádiva. Y en este momento la dádiva que necesita nuestra alma es tu palabra, tu revelación, Señor, tu exhortación, tu edificación para cada una de nosotros. Señor, derrámala sobre nosotros y que sepamos, Señor, aprovecharla para llevarla y ponerla en práctica en nuestra propia vida y caminar, Dios eterno, así como tú nos vas llevando directo a la madurez, directo al crecimiento, hasta que lleguemos a la plenitud, a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos, Señor, y seamos capaces, Señor, de mirar la profundidad, la altura, el ancho, Señor, las 4 dimensiones, Señor, en ti, aún la dimensión espiritual la podamos mirar, porque estamos, Dios eterno, tomados de tu mano. En el nombre de Jesucristo, Señor, hoy queremos caminar un poco más. Llévanos. Si tú vas delante de nosotros, queremos ir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Recordamos nada más que vimos en el tema introductorio acerca de Ezequiel, que es precisamente ya este cristiano, este creyente que ya se deja llevar un poco más hasta las rodillas, por supuesto, siempre teniendo el control todavía de su cuerpo, de su decisión, si me regreso o no me regreso, pero sigo avanzando. Y vimos que el símbolo es aquel que ya no se conforma nada más con los momentos de la conversión, con el momento, vamos a llamarlo, intenso de haber entregado, de haber dado un giro a nuestra vida y haber dicho, no más tinieblas en mi vida. Hablamos del arrepentimiento, de la fe, de la conversión, y decir, no más, no tomar esa decisión, darle la espalda, aborrecer el pecado, porque ese es el verdadero arrepentimiento, no dejar de hacer lo malo, sino aborrecer lo que yo hacía. Verdaderamente ya es parte, ya no es parte de mí. ¿Sí? Entonces, dar ese giro, darle la espalda a la vida pasada, a la situación pasada. Esto no nos habla de un cambio mágico. Dios no es mágico. Dios es un Dios poderoso, omnipotente, mas no mágico. Porque a veces lo visualizamos de esa manera. Nosotros, a raíz del pecado, se nos hizo una mente, Satanás se encargó de hacernos una mente mágica. Una mente mágica que imagina, adelanta y anticipa cosas, pero a nuestra manera. Y nosotros la vamos pintando, la vamos estructurando y hacemos nuestro propio cuento. Dios no es un Dios de cuentos. Es Dios de vida y vida abundante. ¿Sí? Así es de que ese es precisamente a donde nos quiere ir llevando. Entonces ya dejamos esta parte. Señor, ya dimos el giro, ya le dimos la espalda al desierto, le dimos la espalda al pecado, le hemos dado. Eso no quiere decir que no voy a pecar, eso no quiere decir todavía puedo resbalar, todavía puedo, pero ya no persevero, ya no es una constante en mi vida.
ahora ya aborrezco lo que yo hacía y que de repente todavía se me aparece en mi propia vida, ¿sí? Llámese cualquier conducta en la que estés pensando personal, ¿sí? Cualquier vicio, cualquier mal hábito que tenías, aborrécelo. Deja que el Señor, llena del Espíritu Santo, te vaya guiando el Señor para aborrecer toda esta parte de ti misma, ¿no? Y decir, esa ya no soy yo, no ya yo, decía Pablo, sino Cristo vive en mí. Pero ya no nos conformamos, queremos caminar un poco más. Y entonces damos esos pasos y llegamos hasta las rodillas. Y dicen algunos especialistas, bueno, algunos estudiosos de la palabra, que esto nos simboliza también ya el entregarnos a un bautismo, a un bautismo de agua, bautismo en arrepentimiento, porque yo ya me arrepentí primero en lo personal, en lo íntimo con Dios, pero ahora lo demuestro públicamente. Hago mi profesión de fe al bautizarme en agua, ¿sí? Me bautizo en agua públicamente declarando que ya aquello se acabó. La vieja criatura, ahí la dejo flotando a ver quién la recoge, ¿sí? Yo dejo el hombre viejo en las profundidades, sepultado en las profundidades del agua, y sale una nueva criatura, aunque Dios ya había hecho este trabajo en lo personal conmigo, pero ya además es una profesión pública. El bautismo en agua, ¿verdad? Entonces, ese bautismo que no es el que salva, acuérdense, el que salva es Jesucristo, porque muchas veces se confunde, ya se bautizó, ya es salvo, ¿no? Y esto viene de otras tradiciones, incluso milenarias, ¿sí? Desde Babilonia y todo. Entonces, todas las civilizaciones de alguna manera tenían una especie de bautismos, ¿sí? Con una forma de afiliación a la religión o a la tribu o a la civilización a la que se estaba perteneciendo. Sin embargo, para el cristianismo no es esto. Para el cristianismo es una mera profesión externa, pública, de una fe, de un trabajo que ya hizo el Espíritu Santo, empezó a hacer en mi vida, en la fe, el arrepentimiento y la conversión. Y entonces doy el paso más, sépanlo todos, soy hija de Dios. ¿Sí? Y entonces doy ese paso. Entonces estamos hasta las rodillas, damos ese paso, nos integramos ya a alimentarnos de la palabra, a empezar a crecer. Pero también hablamos, en la introducción que dimos hace tiempo, que las rodillas son símbolo. ¿Qué son las rodillas? Es como la mitad de nuestro cuerpo. A veces decimos que es el ombligo, pero no, en realidad es nuestro cuerpo, porque es lo que sostiene, pero además con flexibilidad. Sí, hablábamos de nuestras muñecas. Algunas, que es de las que andan por aquí, tuvieron muñecas como las mías, que no se doblaban las rodillas. No, eran con las piernas tiesas. El Señor habla en los salmos constantemente acerca de que las rodillas se cansan, de que las rodillas son restauradas, por la importancia de que nuestras rodillas nos permiten la acción. No hay acción sin rodillas sanas, sin rodillas bien puestas, ahora sí que bien aceitadas, ¿verdad? Cuando hacemos mucho trabajo, a veces es lo primero que se nos cansa, ¿por qué? Porque cuando estamos mucho tiempo sentadas o mucho tiempo paradas, es la primera parte que recibe en nuestro cuerpo el peso. Entonces, una parte esencial, fisiológica, físicamente hablando, es una parte esencial de nuestro cuerpo, las rodillas, ¿sí? Podemos no mover la cadera, ¿verdad? Pero las rodillas son vitales, tanto para abrir, para cerrar, para flexionar. Usted imagínese cualquier actividad que usted haga sin tener la flexibilidad de las rodillas. Sin embargo, también hablábamos acerca de que las rodillas son símbolo de que es lo primero que se dobla para orar a Dios. Y conforme vamos madurando, dejando pues los rudimentos y vamos avanzando, metiéndonos en la palabra, una de las primeras cosas que Dios sigue trabajando con nosotros es doblarnos
la humildad. ¿Sí? Porque algo que nos ha estorbado a todos, de una o de otra manera, es la falta de humildad. Es la falta de humildad. Por eso primero nos quitamos los zapatos, es una señal de humildad. Y me meto y me refresco. Pero luego falta entrar un poco más, las rodillas, doblar las rodillas en señal de obediencia, en señal de sumisión, en señal de entrega al Señor. Y esto precisamente nos abre la necesidad de orar. Y esto es el avance en la madurez de un hijo de Dios. Pero dice, y lo leímos, y qué bueno que lo tomamos porque estamos en el mismo espíritu. Dice Romanos 8 que leímos hace un momento, ¿sí? Si alguien lo tiene, déjenme ubicarlo. Romanos 8, 26, vamos a ver. Importante. 26. Ajá. NBI. Adelante. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien. Entonces, nos toca la parte de doblar las rodillas, de humillar nuestro ser, y vamos a dar entrada aquí a la parte de la oración y justamente vamos a introducir cómo orar, qué orar, porque a veces decimos, ya es parte de nuestra vida cristiana, pero como que, yo no sé si a ustedes les pasó, pero entramos a la vida cristiana y nos dijeron, tú ora. Y te aventaron eso, tú ora. Como las que entramos al matrimonio, tú nomás guisa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Habrá algunas virtuosas que su mamita les enseñó o las obligó, no lo sé, ¿verdad? Y bueno, llegaron con grandes virtudes, Proverbios 31, pero vemos unas de Proverbios 32. Usted búsquele a ver si la encuentra. Así no, aquí estoy yo. De verdad entramos, pues tú nomás guisa, pues tú nomás ordenas tu casa. Ay, no, si ahora yo voy a mandar en mi casa. ¿Y cómo es eso? Nos entramos a un nuevo ambiente donde sentimos que ahora sí vamos a entrar con la plenitud del gozo. Ya voy a orar, ya tengo la posibilidad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y qué es orar? ¿Para qué oramos? ¿Sí? Y entonces no nos hacemos, ya estoy hasta las rodillas y quiero hacer eso, ya me bauticé, ya quiero avanzar, quiero comunicarme, quiero aprender más directamente de mi Señor, pero me hace falta saber qué es la oración. ¿Ustedes me pueden decir en palabras sencillas qué es la oración? La comunicación con Dios. Comunicación con Dios, hablar con Dios, ¿qué más? Tener intimidad. Intimidad con Dios. Confesarse con Dios. Confesar, comunicar, es una forma de comunicar. Diálogo con Dios. Diálogo. Invocar a Dios. Invocar todo ahorita lo que me han dicho, y está perfectamente correcto, alabarlo, es alrededor de nuestra, ahora sí que de nuestro aparato foniátrico, ¿no? De nuestro aparato de la boca. Pero en realidad, orar a Dios es caminar con Dios. Es caminar con Él. No es solamente hablar con Él, comunicarnos con Él, decirle, pedirle, alabarle, es ir con Él. Caminar con el Señor. Vamos a ver unas pequeñas citas. Ahorita les voy a poner un trabajo. Vamos a empezar con unas citas bíblicas acerca de las características de la oración. Pero después, ahora a ustedes les va a tocar lo que yo vaya explicando. Ustedes les va a brincar la palabra y me van a decir qué palabra sustenta esto que estamos viendo. Vamos a ver primero características o requisitos para la oración. Un punto importante, a ver, primero vamos a leer la cita. Mateo 6, vamos todas a Mateo 6 rápidamente. Ya la tengo. ¿Sí? Mateo 6, 5 y 6. ¿Qué dice? Y cuando ores, no sean como los hipócritas, porque
porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Aquí nos habla de qué característica o requisito para la oración. La humildad. La humildad. Y de nuevo, rodillas desnudas, rodillas a la tierra. ¿Sí? Humildad. Y no se trata de la postura. No estamos hablando de la postura, ahorita vamos a dar una explicación de eso. No se trata directamente de la postura, sino del corazón. ¿Sí? Cuando ores, no lo hagas, ¿sí?, de la manera que a Dios, no voy a profundizar en eso, que al Señor le molesta. Otra, ahí mismo, 6, ahora lean el 7, ahí mismo. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ok, la vana palabrería. Aquí otro requisito es orar con propósito. No es nada más orar por orar, sino con un propósito. No es vana palabrería, no es nada más bla, 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 ¿sí?, sino es con propósito. Son solamente unos cuantos requisitos. Orar, dice 1 Pedro 4:7. ¿Qué dice? Dije que íbamos a 4:7, 1 Pedro. Ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Sí? Okay. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra versión para que oigamos la? Pues Sí, es por NBI. favor. Pati, ¿es NBI? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, ya te fuiste hasta el 8. ¿Está bien? Muy bien, entonces, para velar en oración, nos habla que tengamos conciencia. La oración, mis amadas, sin conciencia, no solo con propósito, sino con conciencia. Dios ha llamado a hijos a la inteligencia. Y no me estoy refiriendo ni a títulos académicos, ni nada por el estilo, porque la inteligencia que viene de lo alto, esa es la inteligencia que nos va a llevar precisamente a estar en contacto con Él. Con conciencia, con inteligencia, con sobriedad, nos dice la palabra. ¿Qué dice Santiago 1:6 al 8? Ahorita solamente estamos dando un vuelo de pájaro. 1:6 al 8. Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la... No, Santiago Mandita 1 desde el 6. Santiago 1, 6, Pero pide con fe, 6 al 8, ¿sí? no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hasta el 8. No piense pues que en tal haga que recibirá cosas buenas del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es. Pero pida, dice el 6, ¿cómo? Con fe. Una de las características, no la más importante, todas son importantes porque forman un todo, ¿sí? Para conformar esta oración, este caminar. Por eso les hablaba, no solo es hablar con Dios, no solo es comunicar, alabar y todo lo que tiene que ver con mi boca, es caminar con Él, es un compromiso, es un pacto con Él. Es un tomarnos de la mano y de aquí no me muevo, ¿sí? Porque estoy contigo, caminar con el Señor. Entonces la oración de fe, esa es la que se requiere. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero dice, pida con fe no dudando nada. Y describe al que duda, ¿verdad? Es el que se deja llevar por allá y por acá. Pues así andamos, tambaleando. No, yo tengo mucha fe, estoy firme en la palabra, pues sí, pero ya me dejé llevar por una y otra cosa.
Entonces quiere decir que no hay fe. Está la fe tambaleante. La fe es otro requisito, ¿sí? Obviamente hay más versículos, no quiero saturarlas. ¿Qué cosas podemos pedir en la oración? Otro requisito importantísimo, Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Pero, ¿lo leo? Sí, por favor. Pero Moisés respondió a Jesús. Pero Moisés... Juan 14. Pidieres al Padre, Gracias. en su nombre, ¿Sí? lo haré para que el Padre sea glorificado en él. ¿Y el 14? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A ver, déjenme retomar porque como que quedó un poco accidentada la lectura de este pasaje. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, dice esta versión, para que el Padre sea glorificado. Veamos el objetivo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el requisito? En el nombre de Jesús. También arriba el contexto. Por favor, amada, claro. Cree en mí. ¿Y las obras? Y Sí. las obras, dice, que yo hago. Él también, sí. Dice, de cierto digo que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy a hacer. Así O sea, es. quiere decir también que tenemos que hacer obras. Ciertamente. Creer en él y hacer sus obras. Claro, pero el objetivo principal está en el 13, para que el Padre sea glorificado. Este es el objetivo primordial, en el nombre de Jesús. Perdón, sí dice, no, dice que sea glorificado, ciertamente mi Padre sea glorificado en el Hijo. Luego entonces la oración, eso es muy importante porque aquí utilizamos preposiciones muy interesantes para unir a las tres personas de la Trinidad de nuestro Dios. La oración la dirigimos al Padre por medio del Hijo y en el Espíritu. ¿Sí? La oración es dirigida al Padre, ahí está la preposición, al Padre, por medio del Hijo y en el Espíritu. La próxima semana vamos a hablar acerca de esta oración en el Espíritu. Hoy vamos a ver precisamente estos fundamentos, ¿sí? Hay diferentes tipos de oraciones, lo sabemos, pero vamos a entrar de lleno. Miren, escuchaba yo acerca decía un predicador, hablaba acerca de las diferencias entre el animal y el hombre. ¿Usted me puede decir algunas diferencias entre el hombre y el animal? El hombre no, que el animal no tiene espíritu. El animal no tiene espíritu. Somos racionales. Bueno, hay zoólogos y biólogos que han observado que hay animales muy inteligentes, No, pero brillantes. animal, el espíritu animal. Ajá, El hombre. ok, muy bien. Miren, habla... Es un instinto. El animal no puede inventar. No crea nada. El animal no puede crear. Sin embargo, se ha observado una de las cosas, porque los seres humanos utilizamos herramientas, ¿sí? Y se ha comprobado que varios animales utilizan herramientas de una manera sorprendente. Ahora, como ya pueden entrar las cámaras debajo del mar, en las selvas, en los árboles, es impresionante de verdad, y ver cómo estas maravillas se manifiestan y decimos, ay, se parece a mí, así hago yo las cosas, ¿no? De verdad, y decimos, bueno, no, esa ya quedó descartada. Bueno, abreviando. Hay muchas, algunos dicen que la sonrisa o la risa nos distingue del animal, ¿sí? Bueno, dicen por ahí, hay unas hienas y hay unos delfines, los perros también se ríen, hay unos simios que aparentemente interpretamos como que ríen. Mire, dejémonos de estas diferencias. Una de las grandes diferencias o lo que nos hace distintivos
es que los seres humanos podemos orar. Y adorar. Por eso Y adorar. tenemos espíritu. De hecho, los animales adoran a Dios siguiendo su instinto. ¿Sí? Es una forma de adoración instintiva, animal. Pero el ser humano, pero la oración, esa solamente la tenemos nosotros. ¿Sí? En Eclesiastés dice que el perro muere y no vuelve a Dios y el ser humano. Así es. Así es, ¿verdad? Porque su espíritu queda en tierra y te queda todo. Exactamente. ¿Qué número? Los animales obedecen a Dios. Mire, el ser humano por... El ser humano. El ser humano por naturaleza, y también por naturaleza hasta instintiva, tiende a admirar al poder que está más allá de él mismo. ¿Sí? Lo admira. El poder más allá de las estrellas, más allá de los eventos naturales. Tiende a admirarlos, a no entenderlos, a adorarlos. ¿Sí? Y por la oración, de alguna manera, se vuelve instintiva, según algunos antropólogos, ¿verdad? Entonces el ser humano voltea al cielo y empieza a orar o a hablar con el cielo, o a hablar con los pájaros, o a hablar con la lluvia, en fin, es una manera, de alguna manera, instintiva. Pero la oración del Hijo de Dios, del cristiano, es una oración no instintiva, sino distintiva. ¿Qué quiere decir esto? Y perdóneme que me gusta jugar con las palabras. Es una oración no instintiva, ¿sí? Como nuestros primitivos, como nuestras civilizaciones anteriores que adoraban a todos los elementos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los sobrepasa a ellos mismos. Entonces decían, híjole, si es más fuerte que yo, hay que adorar. Si es más fuerte que yo, hay que hablar con él bien, bonito, ¿no? Y hasta le inventaron sacrificios y le inventaron cómo darle gusto, cómo cantarle, cómo llevarle ofrendas, cómo llevarle lo mejor, ¿sí? Incluyendo a la vida de otros. Qué chistoso, doy la vida de otros, no la mía. ¿Sí? Entonces, por instinto o por temor, el ser humano busca orar y adorar lo que lo supera. Sin embargo, la oración del Hijo de Dios no es instintiva, y vamos a aprender que es distintiva. ¿Por qué? Miren, en muchas religiones se les dice, mira, nada más tú utiliza esta imagen o este rezo, y tú y el Dios, y están solitos tú y él, y no tienes más que te estorbe. ¿Sí? Es una oración aparentemente personal, privada. Los musulmanes, ¿sí? De hecho, el musulmán no necesita... ¿Quién es el profeta de los musulmanes? Alá. No. Mahoma y su esposa Alá. Mahoma, ¿verdad? Se les llama mahometanos, pero no son mahometanos, porque para ellos, para orar, no necesitan a Alá, no necesitan a Mahoma. Directo con Alá, ponen su tapetito donde sea, mientras apunte hacia la Meca, ¿no? Mientras apunte a la Meca, ¿para dónde va el sol? ¿Va para allá? Ok. Si está nublado, pues le calculan y para acá. Y está bien, ¿no? Pero entonces ellos, cada uno con Alá, y es suficiente. Es una oración personal, pero es instintiva. Porque además, hasta con los horarios, ya hay que ponerlo. Y se bajan del taxi, en donde estén. En donde estén, ¿sí? Pero la oración del Hijo de Dios es distintiva. Distingue. Nos distingue. Y distingue que yo no puedo tener una relación con Yahweh si no es por medio del Hijo y en el Espíritu. Así que si tú creías que cuando leemos esto que entra en tus aposentos y enciérrate y tú y el Padre y nada más, yo no me puedo dirigir al Padre si no es por medio del Hijo y en el Espíritu. Así es de que el Señor nos invita a una oración más abierta, no es una oración solitaria, mis amados, porque en muchas religiones la oración se vuelve como algo místico. Como algo solitario, ¿no? Se suben al monte, ¿verdad? Ahí están.
y en posiciones, en posturas que en tu vida has podido hacer, ¿sí? En el Espíritu, ¿sí? En posturas que uno no podría hacerlas, ¿verdad? Ni las pudo hacer nunca. Y ahí pueden estar en esa relación solitaria. El Hijo de Dios no tiene esa relación solitaria. ¿Quiénes están presentes en mi conversación? Porque eso es otra cosa. No es algo privado, no es algo secreto, sino es algo más abierto. ¿Quiénes están presentes? Por lo menos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo, de preferencia, ¿no? Entonces, están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo. Estamos presentes. Mínimo ya vamos 4. Pero le tengo noticias. Llegan otros que no son invitados, pero también van. Los ángeles, no, los ángeles sí son invitados, pero esos vendrán vas a ver por qué. ¿Quién más? El adversario. El adversario va a entrar en tu oración. Claro, nadie lo invitó, pero el adversario va a estar ahí presente. Como ven, ya no se volvió en algo muy privadito. Como que, oigan, ¿y todos estos qué? El problema es que el adversario no va solo. Va con un montón de huestes. Sus legiones, sus huestes, ¿no es cierto? Sí. Dispuestas, las de mentira, las del pecado, las que gustes, las huestes le van acompañando. Mira, este va a orar con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Irrumpe nuestra oración. Y sabemos que irrumpe. Luego entonces no es una oración privada. Y entonces el Señor invita a sus ángeles también para que nos guarden, para que nos concentren, para que nos dirijan directamente al Padre por medio del Hijo y en el Espíritu. Y entonces vemos que esto privado se convierte en una reunión comunitaria, pero espiritual. Esa es la oración. Y por eso yo camino. Repito, la oración es una mera conversación. Sí es, pero no nada más. No es una mera conversación en el aire. Mucha gente la confunde con meditación. Y sobre todo hoy, con tanta influencia de la nueva era, dicen yo mira, me pongo en comunión con Dios, me pongo en mis meditaciones, pongo los ojos de huevo cocido, y bueno, cada quien, y yo medito, ¿no? Y repito, o no digo nada, o me pongo, o ayuno, o prendo no sé qué velas, o qué sé yo, algún ritual. Pero la oración es este caminar con conversación con el Señor. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oraba Jesús? Yo les voy a confesar que a raíz de reestudiar esta parte, yo misma, y lo confieso y con vergüenza y con dolor, que yo consideraba cuando una oración era meramente una petición, pues era como una oración de segunda categoría. ¿De verdad? Porque yo decía, es que nada más agarramos a Dios como lámpara de Aladino, ¿no? De pedir. Sin embargo, miraba yo en un estudio que el 95% de las sugerencias del Señor Jesús y de los ejemplos del Señor Jesús, el 95% de sus oraciones era platicar y pedir. Hablar con el Señor y pedir. El mismo Señor Jesucristo. Y Él mismo nos dice y nos da la marca: pide y se te dará. Busca y hallarás. Claro, lo interesante no es quedarme nada más en el pedir, sino en el buscar para poder hallar y en el llamar a la puerta para que sea abierto. ¿No es cierto? Y entonces vemos aquí la palabra del Señor mostrándonos que el mismo Jesucristo pedía. Hay una oración extraordinaria, vayan a Juan 17. No la vamos a leer toda, yo se la dejo de tarea porque son 26 versículos. Juan 17, Jesús, antes de salir para ser arrestado en el huerto, ¿sí? A lo que nos quiere llevar Jesús con su ejemplo es que
Jesús no meditaba, Jesús hablaba con el Padre. Porque muchas veces nuestras oraciones hemos caído en pensar nuestras oraciones. Las oraciones se dicen, se hablan, no se meditan. Ay, es que está muy enfermo fulanito de tal, y ya. Es como meditar nada más. No, es hablar la oración. ¿Qué decía el centurión? Señor, no soy digno de que vayas a mi casa. Solo di la palabra. Pero era importante que la dijera. A nosotros el Señor nos dice, di la palabra. En el caminar con Cristo decimos la palabra. Juan 17, vemos que el corazón de la oración es la alabanza y la petición, hermanas. Yo misma me retracto de esto. Claro, hay que ver el contexto de mi oración y de mi petición, porque efectivamente hay gente que solo pide, no ha entendido el contexto completo de la oración, ¿sí? El corazón de la oración. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Mire nada más, esta alabanza es una petición, el Hijo está pidiendo algo. Glorifícame a mí, pero para que yo te glorifique a ti. ¿Qué ejemplo? Léanme cualquier otro pasaje. ¿Sí? Yo quiero leer esta. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así es. Entonces vemos la importancia de, ¿yo puedo decirle al Señor, yo te he glorificado en la tierra? Pregúntenselo, porque es ejemplo de Jesucristo. Y nos muestra, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo soy glorificado en ellos, porque también empieza a interceder por los que le ha dado, ¿sí? Y tome todo el pasaje, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estoy entresacando versículos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, perdón. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vemos esa relación perfecta, esa conversación, pero la importancia del hablar, la palabra, la intercesión, la petición. En la intercesión dice mas no ruego solamente por esto, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. O sea, lo que se va a transferir Amén. a través de las generaciones, dice, por ellos también ruego. Vemos aquí el ejemplo de Jesucristo, de la visión. Una oración tiene visión amplia, mis hermanos. ¿Y saben qué da la visión amplia? La fe. Porque si nomás oro por la pobrecita que está ahí tirada en la cama del hospital y con tubos y con todo, ay señora, mi visión es corta. Cuando mi oración es, levántala. Jesucristo le decía a los inválidos, a los cojos, levántate. No, estás sano. Ahí a ver cuándo te levantas. No. La visión va más allá. Tuvo que tumbar y cegar a Pablo y le dijo, pero espérate, porque te voy a decir para lo que te voy a utilizar. La visión de la amplitud, de la declaración. Di la palabra tiene poder. Y si la palabra va acompañada de humildad, de propósito, de intención, de conciencia e inteligencia, de fe, pero además le agregamos, y lo más importante, en el nombre de Jesús, que se cuiden. Es oración de fe eficaz. El propósito en el 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Amén. La unificación que Dios quiere que seamos en el Espíritu. Este es el pero esta es la oración de Cristo y decimos, ay, híjole, yo necesito, ¿qué necesito? A Cristo.
que necesito a Cristo dentro de mí para que lo ore como Él sabe orar, lleno del Espíritu. Hay 7 cosas que a mí me gustaría que ustedes apreciaran. A mí me costó de verdad mucho trabajo, no visualizarlas, porque no soy visual, pero que administrarlas y decir, Señor, ¿cuán equivocada he estado? ¿Cuánto me falta por caminar contigo? Yo solo hablaba contigo. Yo quiero caminar contigo. Y esa es mi oración. Hay 7 elementos que yo debo creer al orar. Si yo no creo, hablando de la fe, si yo no creo en estos elementos, hermana, mi oración de verdad, como címbalo. Nada más va a ser un sonido de mi voz, si es que hablo fuerte. Porque este es un consejo que se da también cuando ores en lo secreto. Ora en voz alta. Pero en lo secreto no es para que te oigan los de allá afuera. Es nada más tú, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que te oiga Satanás y todas sus huestes, que no lo soportan. Se van rapidito, ¿eh? Son invitados. Bueno, no son invitados, pero se van. Pero porque te oyen. Y los ángeles te respaldan en alabanza. Los ángeles te respaldan en poder. Porque están el mismo Dios presente. 3 elementos que debo creer al orar. 1, que Dios está ahí cuando yo hablo, cuando yo clamo, cuando yo suplico, cuando yo gimo. Vamos a hablar de esto la semana que viene. Que Dios está ahí. Si no empezamos por el principio, como para qué, ¿no? Es como si hablo así con la grabadora. Es como hablar, ¿no?, el mensaje por grabadora. No. A Dios no le dejamos mensajes grabados. Si yo creo que Él está ahí, Él está ahí. No es hablar conmigo mismo, porque mucha gente dice, bueno, es como un desahogo. Hablas contigo mismo, hay gente que habla con el espejo, hay gente que habla con una silla, hay técnicas psicológicas. Hoy es día del psicólogo, por cierto. Gracias. Pero, no, eso ya es parte de la naturaleza perdida. Pero hay técnicas que dicen, habla con la silla, desquítate con la silla o con la almohada. Con el marido, ¿no? No. Es más grave. De verdad no es hablar con uno mismo. La oración no es desahogarse con el espejo, conmigo misma y oír mi lamento y mi voz. La oración es saber que Él está ahí y que me está escuchando. Pero primero, 1, tengo que creer que Él está ahí. 1. 2, que es una oración personal. No me estoy comunicando con algo, sino con alguien. ¿Se acuerdan que hablábamos de la fe? ¿Sí? Y hablábamos no de creer en las cosas ni en los eventos, sino en la persona de Cristo. Se trata, la oración es personal porque es de persona a persona. ¿Sí? Ya hablamos que son las 3 personas que están comunicando entre sí y yo entro con mi oración. Ay, perdón, ya sé que están en junta, porque los Padre, Hijo, Espíritu siempre están en junta, dilucidando, haciendo, planeando. Y yo entro, perdón que les interrumpa, pero hay este asunto. Yo irrumpo en esa comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con mi plegaria, con mi súplica, con mi petición, con mi alabanza. Yo irrumpo, pero es personal, no es una cosa, no es algo. ¿Sí? La oración no es algo, es una comunicación con alguien. Otro detalle que yo debo creer es que Él me oye. Porque, sí, bueno, sí, ya sé que Él está ahí, pero pues quién sabe si me oiga. Es que yo siento como que no me oye. O nada más tengo que ir a la iglesia, al reclinatorio, y solamente ahí me oye. ¿Verdad que no? No me han dado citas de apoyo. Yo les dije que ya iba a haber trabajo de búsqueda. ¿Sí? Él me escucha, Él es omnipresente. Y Él primero me oye, estoy mezclando, pero es que es un todo.
Él está ahí, es personal, Él me oye, donde sea. Si traigo tubos en el hospital, ahí Él me oye y me entiende. Él oye. Y si me hicieron la traqueotomía y no puedo hablar porque las cuerdas vocales, Él me oye. Y Él me ama. Yo creo, ahorita nada más esta oración, ¿sí, Lore? Lo que tú comentabas que a solas no podemos estar sin tomar en cuenta a Dios. Me recordé del camino de Maús, cuando ellos van caminando y van comentando solos y Cristo dice, ¿qué es estas palabras en ustedes? O sea, aquí estoy yo. Claro. Estar conscientes de que la presencia de Cristo siempre está en nuestras vidas. Así es. No lo podemos bajar o subir del carro. Pero ¿sabes qué? El problema es que no le reconocieron. El problema es que a veces Él está aquí, tan cerca como está mi brazo extendido, Él está, pero no lo reconozco. No lo reconozco. Pero tenía los ojos vendados, ¿no? Claro, fueron. Hasta después dijeron, ¡oh! El maestro estuvo con nosotros. Otra cosa que yo debo creer al orar es no solo que Él me oye, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Que Él me escucha, deja todo. Ahí viene un maremoto, ahí viene ahorita, a ver, ¿tú necesitas algo? Y el maremoto allá, no lo sé. Él es Dios. Es una vaga ilustración. Él me escucha, pero una cosa importante, mucha gente cree que me escucha porque tengo derecho. Él me escucha porque me escucha. Porque soy su hija. Porque necesito, porque tengo necesidad de ayuda. Dios no quiere soberbio. No, Él me escucha por misericordia. Amén. Por su gran amor. Ahora sí entra el amor. Por su amor, por su misericordia, no solo me oye, sino ahora me escucha con atención y con dedicación. Linda cara, no porque di un diezmo interesante. No, hermanas, es por pura misericordia. ¿Sí? Y en esa misericordia me da la certeza de que me escucha. Señor, tú me estás escuchando. Tú estás poniendo atención a mi clamor. ¿Sí? Otro punto que yo debo creer al orar es que Él responderá. Porque es un diálogo, ustedes mismos le dijeron, es una conversación, es un caminar juntos como los de Maús. Luego entonces, si yo hablo, Él responde. Lo que sí es interesante es que yo no he de decirle cómo responderme. Cuando tú platicas con alguien, no le dices, a ver, ahora tú contéstame así, ya sabes, ¿verdad? ¿Verdad que no le dices así? A veces no te gusta lo que te responde. Pero al menos tuviste un diálogo. Tuviste una conversación con la persona, con el esposo, con el amigo, quien sea. La seguridad y la certeza de que Él me va a responder. Yo no le voy a indicar cómo me va a responder, porque eso sí somos muy dados a darle la indicación. Mira, te voy a decir una cosa. Así son los hijos, ¿verdad? Bueno, sí, todos los chiquitos para que sea más fácil. Los adultos no hacemos esto. Te voy a decir algo, pero no te enojes, ni me regañes, ni me grites, ni me... Ya estamos dando la indicación de cómo quiero que me respondas. Con Dios no hablamos así. Pero también quiero esto y esto y esto. Ciertamente. Sí. Ahora vamos a ver eso. Pero Él me va a responder, pero responder al diálogo. Ahorita estamos en el mero diálogo. Él me va a responder de muchas formas. ¿Cómo me responde? Por medio de la palabra, ¿verdad? Él me responde por medio de una voz interna, ¿sí? Que me dice, no lo hagas, perdónalo, levántate, qué sé yo. Una voz interna cierta, ¿verdad? De paz. A través de otras personas también me habla y me responde, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, es una lectura, ¿sí? A través de otras personas, a través de mis circunstancias. Híjole, choqué. Mi hijo está donde está ahorita porque chocó hace 4 años en su trabajo. Tenía que chocar. Y Dios nos habla.
Dios responde, pero no le dio el trabajo, tuvo que pagar el choque. De eso no se libró. ¿Sí? Pero las circunstancias le respondieron. Dios respondió a través de las circunstancias que a veces no entendemos. Yo le hubiera dicho a Dios, mira, lo puedes hacer de esta otra manera. Pero Dios es certero, oportuno, perfecto y sabio. Otra cosa, lo importante, ahí mismo de que Él me responderá, lo importante no es cómo me responde ni cuándo me responde, sino que me responda. Saber que hay alguien del otro lado. ¿No es cierto? Eso debe ser nuestro objetivo y a veces somos tan egoístas que lo único que queremos es ver el resultado, no su respuesta. ¿Sí, amada? Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una forma. La respuesta, oiré, es una respuesta. Primero les perdono sus pecados, Primero tenemos que ponernos a cuentas. Lo santo con lo santo, lo limpio con lo limpio. Y después yo sanaré su tierra. Pero dice mi pueblo que llevan, ¿no? No nos metemos en esas honduras. Yo lo sé. Déjenme terminar. Tienes que creer que Dios está actuando y que está en control. Eso es otra cosa, ese es otro punto. Dije siete cosas que yo debo creer cuando estoy orando. Que Dios está actuando. No es que es un Dios impávido, de brazos cruzados. No sé en qué número vayan, hermana, pero no se preocupen. Dios está actuando y está en control. Si yo no creo esto, amada, me estoy dirigiendo al Dios equivocado. Me estoy dirigiendo a un Dios impotente o a un Dios que, a ver si. No, mi Dios ya está actuando. Él me respondió, espera. Él me respondió, no ahorita. O no. Por decir algo. O no, simplemente. Sí. Pero yo tengo la certeza que Él está actuando conforme a esa petición. Y que Él está en el control. Y el otro punto, el último punto dice, Dios dará lo que le pidamos. ¿Ven cómo llegó hasta el final? Ay, que no tenía que ser desde el principio. Porque a veces oro poniendo al principio. Oro tratando de creer, óigalo, tratando de creer. Ese verbo no debería de existir para los cristianos. Tratando. Intentando. Es que trato de tener fe. No, ¿la tienes o no la tienes? Trato de ser cristiano. No. Estamos tratando de que Dios nos dé lo que pedimos. ¿Y saben por qué? Porque tratamos de sentir la fe. La fe no se siente. Tratamos de forzar la fe. A la fe a veces la queremos forzar, amadas. Vamos a seguir hablando de eso. A la fe hay que estimularla. Hay que hacerla crecer. ¿Cómo? Escuchando otros testimonios. Y decir, es cierto. Esta fe es verdadera, es real. Escuchando otros testimonios sinceros, estudiando la palabra, creyendo. Hay que estirar la fe, no forzándola, porque a veces estamos de verdad forzándola de una manera donde Dios no va a actuar, sino estirarla. Y esto me llamó mucho la atención. Hay que estirar la fe poco a poco. ¿Han visto cómo se estira una liga? Sí, de poco a poco, ¿verdad? No le das el jalón, ¿no? Sino poco a poco. A la fe la vamos estirando. Muchas veces hacemos peticiones delante de Dios, pero peticiones que ni nosotras creemos. La verdad, hermanas. Señor, que se acabe la corrupción en México. A ver, paréntesis. ¿Lo crees? De verdad no, perdón, no. No. ¿Se lo puede menguar? ¿Menguar quién?
Sí, claro, pero no lo creo, hermana. A veces hago peticiones que yo misma no creo. Voy a ir haciendo mis oraciones y peticiones conforme lo que sí creo. Señor, que mis hijos no sean corruptos. Voy a empezar por ahí. Ya quiero que se acabe toda la corrupción del mundo. Empezando por casa. Vamos a empezar por lo que sí puedo ver, creer, supervisar, estorbar. Empezando por mí, tal vez, no lo sé. Señor, que yo misma quite el diablito que tengo ahí colgado. ¿De luz? Sí, de luz. Antes de orar porque se quite la corrupción de México, Señor, ayúdame. Yo se los confieso, hermanas. Yo estuve colgada muchos años porque así compramos la casa, porque eran ejidos, de verdad. Es para vergüenza mía. Pero fue un clamor al Señor. Señor, no puedo levantar mi voz y pedir que se acabe la corrupción. Claro, yo estaba a merced de... Primero fue luz y fuerza. Y después fue la compañía de luz, a merced de ambos, porque es que esa privada no la tenemos en nuestro mapa, entonces pues no hay postes. Entonces éramos 15 casas que no teníamos luz, o más bien sí teníamos, pero de atrás, y de adelante y de en medio. No le platico los cortocircuitos, cuántos aparatos se me echaron a perder, etc. Te lo mereces por estar mal. Pero el Señor nos habla. A lo que vamos aquí es que Dios nos dará lo que pidamos, pero lo que pidamos creyendo. Si yo creo que eso va a suceder, Él lo va a conceder, pero porque yo creo que está ahí, que Él me oye, que es personal mi relación, que Él me escucha, que Él está en control. Finalmente pudimos poner nuestros postes, hermano, nuestros medidores y estamos pagando la luz. Mi vecino está muy enojado porque gasta más luz que yo, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero ahora sí puedo orar, Señor, que se acabe la corrupción. De verdad, hermanas, de verdad, no puedo con las manchas que hay en mi propia vida clamar por otras cosas. No puedo. Pero el Señor dice que Él dará lo que le pidamos. Hablando sobre lo que estás comentando de cómo podemos pedir que se acabe la corrupción si no lo hacemos en nuestras familias, y trayendo a memoria a Ezequiel, que Dios le decía a Ezequiel que era el atalaya. Así es. Para que viera y oyera lo que su pueblo estaba haciendo. Dios no lo estaba mandando a ver a toda la humanidad, sino a su pueblo. Así es. Y individualmente nosotros tenemos que estar trabajando con nuestra familia. Amén. Y con nosotros mismos. Amén. Amén. Vamos a la parte, porque voy a cerrar con esto. Mi oración, creyendo todo esto, no tiene ningún poder, sino es en el nombre de Jesús. Hebreos 4, del 12 al 16, mis amadas. Hebreos. Del 12 al 16. ¿Alguien la tiene? Pati. Del 12 al 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta Partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ponga sus ojos aquí, 14, síguele. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén y amén. ¿A qué nos hace referencia este pasaje tan interesante? Por tanto, dice el 14, teniendo un gran sumo sacerdote, el intercesor, el nombre que me va a dar precisamente esta fuerza, este poder, esta confianza, esta fe, esta humildad, es el nombre del sumo sacerdote de Jesucristo. En el nombre, y no hay otro nombre, mis amados. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, en el que podamos recibir poder, en el que podamos recibir lo que solicitamos, más que en el nombre de Cristo. 5 cosas que yo tengo de Cristo al invocar su nombre o al invocar en el nombre de Jesús. Lo primero, en aquellos tiempos Jesús ya andaba con sus discípulos y él se retiraba ocasionalmente, ¿no es cierto?, a orar. Pero los discípulos le dijeron, oye Señor, ¿te retiras? La primera parte, y eso es una invitación que yo les hago, que yo apenas estoy haciendo con el Señor. Enséñame a orar. Hay una narración interesante, un gran violinista extraordinario, virtuoso, que tenía un hijo que quería aprender. Él sabía que quería aprender el violín. Y el padre, ya cuando creció, le regaló su violín. Y el padre virtuoso lo llevó con un maestro de menor categoría que él. Hasta que un amigo de este gran violinista le dice, oye, a ver, ¿por qué llevas a tu hijo con otro maestro y no le enseñas tú? Y le contesta, con una razón, porque él no me lo ha pedido. ¡Wow! Me impactó. Y es real, es un caso real. Porque él no me lo ha pedido. Hasta que los discípulos clamaron, le dijeron, Señor, enseña. Yo creo que hasta se le colgaron en la túnica, enséñanos ahora. Te vemos que te vas, regresas en esa comunión. Enséñanos ahora. La primera parte que yo requiero de Cristo, especialmente, más bien pedirle que me enseñe a orar, pero con un deseo de que quiero aprender. Repito, hermanas, no me da vergüenza porque aún estoy en el camino. Apenas ahora le estoy pidiendo al Señor. Yo antes, pues en la Biblia y medio aprendí como autodidacta. ¿Sabes qué? La oración hay que pedirle a Cristo que nos enseñe. No es de autodidactas. Yo aprendí autodidacta. ¿Y saben qué concluyo? No sé orar. No sé orar. No, amado. Porque nunca le pedí a Cristo que me enseñara a orar como Él sabe orar. Hay que pedirle a Cristo que nos enseñe cómo orar. Ahí le van 5 palabritas, me encantaron estas porque además riman todas. Sinceridad, simplicidad, humildad, tenacidad, intensidad, caridad y unanimidad. Sinceridad. Ahí va, muy bien. Sinceridad, simplicidad, humildad, muy bien. Tenacidad, sí, humildad, tenacidad, intensidad, caridad y unanimidad. Todo eso está en la Biblia. Por claro. Porque dice tenacidad, orar, cesar. Amén. Ahí te toca a ti ponerle precisamente ese respaldo. El respaldo de la palabra. ¿Cómo orar? Yo cuando vi todo eso dije, Padre de la gloria. Repito, y aunque me vean con cara de sorpresa, no sé orar. Cuando veo estas cosas digo, no sé orar.
Me falta reunir todos estos elementos. Sinceridad como un niño. Orar con mi realidad. Porque a veces de verdad nos despegamos del suelo. Y ahí andamos como Buzz Lightyear, volando. Con sinceridad. Voy con cada una de ellas. ¿Sí? Como un niño. En mi realidad. ¿Sí? Así son los niños, ¿verdad? Papá, Señor Jesús, quítale esos granos feos a mi papá. Ellos van a orar así, con una tremenda sinceridad, con una transparencia hermosa. Que así sea tu oración, sincera, espontánea. Señor, que ya mi estómago no me haga ir tantas veces al baño. De verdad, en esa sinceridad, estamos en ese clamor. Hermana, cuando piden a sus santos reyes, ellos están seguros que se lo van a dar. Claro, pues sí. Pues ellos lo creen. El problema es mentirles a los niños. Vamos a hablar con ellos con sinceridad y con directo. La semana pasada simplemente yo me cargar y decía, quítame esta carga. La siento muy pesada, pero directo se lo digo así. Claro, como niña, ¿no? Con simplicidad, amadas, con pocas palabras, no con palabrería. La simplicidad, no simpleza, es muy diferente. Porque a veces somos simplones. Y Dios no ama, eso no es digno de mi Señor, no es digno de una oración a mi Señor. No simplones, concretas, ¿sí? Objetivo, gracias, excelentes sinónimos. Pocas palabras, dice, no palabrerías, con simplicidad, con humildad. ¿Sabes qué? Híjole, pues quítale el yo a tu oración. Quítale el yo, practiquemos eso, amadas. Quitémosle el yo. Es un excelente ejercicio. Con tenacidad, frecuente, pero no largas oraciones, pero que sean frecuentes. Que tu vida de oración, por eso dije, es caminar con el Señor. No es nada más diálogo ahorita en la mañana y se acabó y no volvemos a saber de ti. Y mañana si estoy ocupada, pues ya no pude hablar. No, es tenazmente, frecuentemente, pero no, ahora sí que los rollos. Intensidad, esto es importante, con profundidad, con intensidad, con pasión, así sea el motivo que sea. Señor, la que va manejando al lado, pobrecita, se ve que va angustiada, por favor ayúdala, pero de verdad que sea un clamor apasionado. Ay, pobre, quítale esa cara, Señor, me molesta. No, ven la diferencia de la oración. Se trata de mí. No quise poner la palabra amor, sino dejar caridad para que rimara con las demás. Caridad, ¿qué quiere decir eso con amor? A favor de otros. Mi oración a favor de otros, casi siempre mi oración es a favor de la persona más hermosa, yo. ¿Cómo me quiero? A favor, y cómo sufro, cómo necesito, cómo nadie me hace caso, como yo. Es con caridad a favor de otros. Pero no significa que no vas a hablar por No, voy a tocar. Miren, es tan importante, mis amadas, que oremos por nosotras mismas, por el bien de los demás. Es tan urgente, porque Dios ama tanto a los demás, que por favor ora por ti. Fue de verdad, un frentazo. Y yo antes decía, no, Señor, yo soy tan sencilla que yo no oro por mí. No, urge que ores por ti. Pídeme que te cambie, pídeme que te perdone, pídeme que modifique por el bien de los demás. Wow. Oye, pero no como el que hacía, Señor, gracias porque yo no soy. No, pero sí se entendió, de verdad sí tengo que orar para ponerme en manos del Señor, pero por el bien de mi esposo. En vez de decir, Señor, cámbialo, mira,
que no, mejor. Dame sabiduría para hablar con ellos. Cámbiame, transfórmame. Caridad. Y finalmente unanimidad. ¿Qué es unanimidad? Poniéndome de acuerdo con otros. El WhatsApp. Por favor, apóyenme en esto. O a veces nadie me pide por qué orar, pero las incluyo en mi oración, porque yo sé que otras están orando por otras. Me pongo de acuerdo con otros. Mi esposo, no nos ponemos de acuerdo, pero ya hay un acuerdo sobreentendido de orar por los hijos, de orar por la congregación, ¿sí? En unanimidad. ¿Por qué orar? ¿Por qué motivos orar? Mira, ahí le van. Si no incluyes estos 4, yo cuando vi esto dije, no sé orar. Ahí le van los 4 requisitos que tienen que estar incluidos en tu oración. Enfermos, oprimidos, es el 2. Enfermos, oprimidos por los siervos misioneros, todos los siervos de Dios. Y ahí le va uno, el 4, por mis enemigos. Ay, bueno, tienes que retirarte, lo entiendo. Enfermos, oprimidos, siervos y misioneros y los enemigos. Son 4 personajes que deben estar en mi oración. Los oprimidos por el diablo, los oprimidos, ¿sí? Obviamente son inconversos. No sentimos carga por el perdido, hermano. Hablo por mí, perdón, no siento, no sentía. Y esto es ejemplo de Jesús, no lo saqué de ningún otro lado. Es ejemplo de Jesucristo. Por el perdido. ¿El oro por endemoniados? Sí. ¿Por enfermos? Ajá. ¿Por inconversos? Sí. Por supuesto. ¿Oró por los siervos? Claro, por sus propios discípulos oró por ellos. ¿A quién sacó? ¿A quién sacó de la lista? ¿Oró por sus enemigos? Sí. Y ordenó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ti misma. Ya dije, por perdón, por guía, por ayuda en la tentación, por cambios, ¿sí? Por el bien de los demás, amados, de verdad. No lo aprendí o nunca no lo había querido ver, pero es por el bien de los demás, de mi prójimo. ¿Cómo voy a poner en práctica amar a tu prójimo como a ti mismo? Si no oro por mi cambio en mí. No, cámbialos a ellos y quítales y modifícalos. ¿Y yo? Sí. Y otro motivo que debe estar siempre incluido, y eso lo conocemos del Padre Nuestro, orar por Dios. ¿Qué es por Dios? Que su nombre sea exaltado, que su voluntad sea hecha en todas partes y Él sea glorificado. No omitamos de esto, de verdad, así como un checklist. ¿Sí? Uy, hermana, pues me voy a echar 2 horas tranquilito, ¿eh? Y eso que yo oro rápido. Eso que soy simple. Pues gloria a Dios. Cuando tú estableces una relación en un matrimonio, uno de los indicativos que el matrimonio se está desintegrando es la falta de comunicación. Es que así somos, así hemos sido siempre. La falta de comunicación es indicativo. La falta de oración es significativo que tu relación con Dios se está resquebrajando. Se está divorciando. Constante. Y por otros, y por nosotros, y glorificando y alabando a Dios. ¿Qué tengo del Señor? Que pedirle a Cristo. ¿Qué tengo otra cosa de Cristo? Su ejemplo. ¿Me dio ejemplo para orar? Sí. Con el Padre Nuestro. El maestro oraba sin un patrón
¿Cuándo oraba? ¿En qué momentos oraba? Bueno, sin cesar, sí. Pero específicamente, ¿cuándo? Se paraba muy temprano en la mañana. Muy bien, se paraba muy temprano, pero ocasiones, díganme en qué ocasiones, ante un conflicto y una toma de decisión importante. Se iba lejos. Antes de los alimentos. Antes de que fuera crucificado. Antes de obrar un milagro, ¿no es cierto? Así es. Él oraba. Señor, cuando habla de Lázaro ya En la A última multiplicar el pan, nada más que nos interesa, ¿sí? Él oraba antes en las situaciones de la vida real, en medio de la multitud, él no le importaba, él no se avergonzaba, en medio de la multitud, él oraba y una mujer lo tocó, salió virtud, poder de mí, ¿qué pasó? Y en ese momento, en tus pecados, eres sanada, eres salvada, ¿sí? Está orando por ella antes de realizar un milagro, cuando estaba lleno de enojo, cuando las emociones, también cuando había ese temor reverente en el huerto, en la oración, es cuando oraba, cuando estaba lleno de gozo y de alegría. Es el mejor momento. Ahorita oraba con el grupo que me tocó, Señor, cuando estamos con las emociones a flor de piel, los sentimientos, la amargura, la frustración, es cuando más debemos orar. Y Jesús nos lo enseña. Jesús nos da muestra de ello. Cuando estamos llenos de emociones, para escoger a sus apóstoles, para tomar decisiones importantes antes de su muerte. Cuando está en pleno dolor. En pleno dolor. Él oraba. Él clamaba, estaba orando por perdón, intercediendo por otros, también por él mismo. Señor, en tu mano se encomiendo. ¿No es cierto? ¿Qué más tengo de Cristo para mi oración? Tengo que pedirle. 2. Tengo su ejemplo. Tengo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. A veces de verdad hemos dado o quitado, disminuido el valor de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo, la llaman algunos la barra de jabón, porque es la que lava los pecados. ¿Para qué necesito la sangre de Cristo en mi oración? Para que me lave a mí, porque no soy digna de dirigirme a Él. Empezando por ahí. Perdón. Para dirigirme a Él, la sangre de Cristo me lava primeramente a mí. Me hace digna de presentarme ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Es esta sangre la que me acerca confiadamente, lo leímos ahora mismo, que nos acerquemos confiadamente hasta el trono. Pero ¿cómo nos acercamos? Limpios de manos. ¿Quién es el que morará? Manos limpios Limpios de manos y puros de corazón. Ahí está, por medio de la sangre de Cristo. Otro punto. ¿Qué otra cosa tengo de Cristo para mi oración? Me quedan este y otro. La intercesión de Cristo. Él intercede por mí. ¿Sí? ¿Intercede por ti? Amén. Sí. ¿En dónde? Ante Padre. ¿En dónde? delante de la presencia de Dios. Nada más. Delante del juez, delante de Dios. A la diestra del Padre. ¿Cuándo? ¿Cuándo intercede por mí? Siempre. En todo tiempo. De hecho, en su dimensión ya ni tiempo hay. Lo hace, es una constante. La intercesión de Cristo me da seguridad en mi oración. ¿Sí? No solo yo estoy intercediendo, todo el tiempo, no se detiene. ¿Y sabes qué? Aunque nadie ore por ti, Él está orando. Amén. Porque a veces dices, ay, pues les voy a pedir que oren por mí, pero yo sé que ni van a orar, pero no importa, de verdad, porque a veces así pensamos. O cuando eres el único cristiano en tu casa, dices, no hay quien ore por mí. Sí hay, amada, y esta es la certeza que tenemos. Cristo intercede por ti de día y de noche.
sin cesar delante del Padre, aunque nadie era por ti. Y el hecho de que Él interceda por mí es porque Él me entiende, porque es mi sumo, ya lo leímos en Hebreos, Él es mi sumo sacerdote, es igual que yo, pues se hizo igual que yo. Me entiende, me comprende, por eso intercede por mí. Él sabe lo que estoy pasando, Él sabe lo que necesito, Él sabe la carga por otras personas que tengo. Él sabe cuánto le amo. Y finalmente, y quiero cerrar con esto, ¿qué tengo de Cristo? Su nombre. Su nombre. Su nombre, porque no hay otro nombre en el que haya sanidad, salvación, poder, autoridad, comunión con el Padre, si no es a través de Yahshua, el Hijo de Dios, el unigénito de la creación, el primogénito de los muertos, el primogénito en todo. La resurrección. En todo. Orar al Padre por medio del Hijo, y hay que meternos hasta los lomos para orar en el Espíritu. Lo vemos la siguiente semana. Comentaste que teníamos que leer Hebreos. ¿Seguimos con Hebreos? Sí, por favor. Por medio del Hijo. ¿Hebreos qué? En el nombre. ¿Hebreos todo? Pues empiecen. Vamos a cerrar para dar lugar a algunas preguntas, pero Señor y Dios, Padre de las luces, Dios de los pactos, eterno Creador, magnífica es tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Y Señor, la atesoramos en este momento porque estamos invocando tu nombre. No por ser dignos, sino por lo que hizo Cristo por nosotros. Gracias por tu sangre, amado Jesús, que nos lava y nos acerca, Señor, al Padre. Gracias, Cristo, por tu ejemplo, por tu intercesión, por entendernos, porque te hiciste hombre y sabes, conoces nuestras debilidades. Gracias, Padre. Y gracias porque también enviaste a tu Espíritu y no nos dejaste solos, y sabemos que podemos clamar a ti también sin cesar, de noche y de día, en cualquier momento, Señor, porque tenemos la certeza de que ahí estás tú, de que escuchas, de que oyes, de que estás actuando y de que conforme a nuestra fe, Señor, será hecho y conforme a tu preciosa voluntad. Tu intercesión, Jesús, siempre fue, tu oración siempre fue glorificar al Padre en todo y orar por nuestro crecimiento. Gracias. Gracias, amado Señor. Hoy, Señor, yo me quedo con una humilde petición. Enséñanos a orar. Enséñanos a caminar con el Padre. Enséñanos a conversar, a dialogar, a clamar, a gemir con Papá Dios. En el nombre de Jesús, nuestra vida sin este pilar que es la oración, Señor, no tiene sentido. Estamos solos, estamos desprovistos de todo. ¿Cómo creceremos? ¿Cómo caminaremos si no estamos en contacto contigo, Señor? Enséñanos, Dios, a incluir todo lo necesario, lo que Cristo nos vino a enseñar en su ejemplo, en nuestras oraciones, y que de verdad ahora tengamos una nueva visión de cómo orar. Porque tú eres nuestro Maestro y tú eres, Señor, todo
en nuestra oración. En el nombre de Jesús te amamos, te adoramos y te damos muchas gracias por llevarnos, Señor, más allá, más adentro, Señor, en el río de tu Espíritu, para que lleguemos, Señor, a sumergirnos en tu presencia.